Un amor impetuoso, capítulo 4, de Bárbara Cartland. A la muerte de su esposo, el duque había ido a visitarla para ofrecerle sus condolencias, y descubrió que conocía temas que a él le interesaban casi tan bien como al que había sido su marido. Comenzaron por intercambiar correspondencia, pero como ella vivía a solo 11 kilómetros del hogar ancestral del duque, él empezó a visitarla. El suyo fue un idilio tranquilo, casi exento de pasión. La urgencia de contacto físico había surgido de ella. A él, a su vez, le atraía la viuda y le agradaba poder hablar con alguien de los temas de literatura que tanto le interesaban. Acostado en la cama, el duque no pudo menos que pensar en lo diferente que era Marguerite de Gravina, en todos sentidos. Su amante, si ese no era un término exagerado para alguien a quien consideraba casi tan solo como una grata compañera, casi nunca hablaba sin pensar. Nunca se comportó impulsivamente, y medía muy bien las consecuencias de sus actos. El duque sabía muy bien que Marguerite jamás aprobaría a alguien como Gravina. Consideraría su naturaleza impulsiva tan ajena a su propio modo de ser, que las dos mujeres no tendrían nada en común. Y, en cuanto a la opinión de Gravina respecto a Marguerite, él sabía demasiado cuál sería. Solo esperaba que Marguerite no se enterara de sus aventuras en Escocia, porque la habría lastimado, sin duda, la idea de que él pudiera haberse casado sin decírselo primero. Se preguntó cómo podría nunca explicarle a ella, y mucho menos a sus propios amigos, que el matrimonio estaba muy lejos de sus pensamientos y que no tenía la menor intención de atarse a ninguna mujer, en ningún momento. Era extraño que un hombre joven como él hubiera decidido en forma tan irrevocable y firme que jamás se casaría. Tenía sus razones para ello, aunque nunca se las había confiado a nadie. Estaba muy contento con su manera de vivir y no se sentía solitario en su enorme mansión. No anhelaba ver sentada a una esposa en el extremo opuesto de la mesa. Tampoco le perturbaba el hecho de no tener nunca un hijo que heredara sus posesiones y su título. Intentaba permanecer soltero. Había escogido su forma de vida, la cual, se dijo, le sentaba a la perfección. Todo en su existencia estaba muy bien ordenado. En resumen, a menos que el techo se le cayera encima, lo cual era muy poco probable porque lo hacía inspeccionar a intervalos irregulares, la probabilidad de que en la casa Westminster sucediera algo inesperado era, en términos de carreras de caballos, de 100 contra 1. Sin embargo, se preguntaba ahora cómo pudo ocurrir que surgiera esta increíble situación en un viaje ordinario a Escocia. Debía encontrar la forma de resolver ese problema lo más pronto posible. Ello, se dijo, no era tan difícil como parecía. Llevaría a Gravina, como ella le había pedido, hasta la frontera. Después, procediendo con firmeza, dejaría que se las arreglara sola. Sin embargo, recordó que, antes del accidente, le remordía la conciencia permitir que una jovencita inocente hiciera sola el viaje hasta Londres y cruzara después el canal para internarse en Francia. Debía buscarle, tal vez, una compañera de respeto. Al punto descartó tal idea, pues ello significaría involucrarse una vez más. Si contrataba a una respetable anciana para que acompañara a Gravina a su viaje, como era lo adecuado, habría que dar muchas explicaciones. También tendría que hacerle comprender a Gravina por qué necesitaba una persona así. Le parecía que todo amenazaba la privacidad y la independencia que caracterizaban su vida. No es asunto mío, se repitió a sí mismo. Sin embargo, la idea de que Gravina partiera sola para Francia, con las joyas de su madre prendidas en el vestido, le parecía patética. Las jóvenes de la actualidad son muy capaces de cuidarse solas, pensó. Entonces recordó la inocencia que reflejaban los ojos de Gravina y el hoyuelo que aparecía junto a su boca cada vez que sonreía. Deja de pensar en esa muchacha, se dijo con severidad. Ya te ha metido en suficientes problemas. Haz solo lo que ella te ha pedido. Ponla en camino a Londres y tú vuelve a casa por mar. Era un buen consejo y se propuso seguirlo, por mucho que a Gravina le doliera y por incómodo que lo hiciera sentirse a él su conciencia. Debía regresar y dejarla en el mesón, el guaco y el jilguero.
volvió a recriminarse. ¿Por qué diablos se había dejado convencer para llevarla más adelante? Al hacerse esa pregunta, el duque encontró la respuesta en el hecho de que conocía a pocas mujeres jóvenes. Le parecía absurdo, pero al pasar revista a todas sus relaciones sociales, no pudo recordar cuándo había hablado a solas con una muchacha por última vez, o cuándo había recibido a alguna en Warminster. Las pocas reuniones que había tenido en su casa fueron siempre para hombres solteros de su edad. Cuando, de vez en cuando, hospedaba a sus familiares, se veía obligado a invitar a algunas amistades para que los conocieran, pero los invitados casi siempre eran parejas mucho mayores que él. «Estás metido en la rutina, John. Es tiempo de que salgas de ella», podía escuchar a Freddie gritar. «Ven a Londres y conoce a las incomparables que adornan los bailes de la alta sociedad y a las impuras elegantes que pululan en los clubs nocturnos». «Prefiero quedarme aquí», les contestaba invariablemente el duque. «Eso no es natural. Te volverás un tipo aburrido antes de cumplir 30 años», respondía Freddie. El duque se reía de él, pero ahora, al recordar que Yavina lo había calificado de estirado y aburrido, se preguntó si tanto ella como Freddie no estarían en lo cierto. «Soy lo que quiero ser», se dijo con obstinación, aunque con menos convicción que antes. De nuevo se revolvió inquieto en la cama. Quería dormir. Necesitaría de todas sus fuerzas al día siguiente para poder resistir las sacudidas del viaje por los difíciles caminos de la región. Yavina, en la habitación de al lado, estaría durmiendo muy tranquila. Sin duda se vería muy joven y muy inocente, pensó. Entonces se dijo con furia que no le interesaba en lo más mínimo cómo se viera. El duque, Sir Ewan y Lady Macleod habían terminado de desayunar antes que Yavina apareciera. Entró en la habitación como un pequeño torbellino. Hizo una reverencia a su anfitriona y se deshizo en disculpas. «Pensaba levantarme muy temprano, pero me quedé dormida», explicó. «Me volví a dormir después de que ya me habían llamado. ¿Pueden imaginar algo más desesperante?» «Debiste pedirle a tu esposo que te despertara», dijo Lady Macleod. «Te aseguro que me sería muy difícil dormir una vez que Sir Ewan ha decidido que debo levantarme». Habló en una forma un poco insinuante, que le reveló al duque con claridad que estaba tratando de asegurarse de que él y Yavina habían dormido en la misma cama la noche anterior. Yavina no parecía darse cuenta de la curiosidad de su anfitriona. «A mí me cuesta mucho trabajo levantarme por las mañanas», confesó, «y en las noches no querría irme a la cama nunca». «Según tengo entendido, su señoría no se desvela en Warminster», dijo Lady Macleod. «De hecho, a diferencia de la conducta alocada y irreprensible de la mayor parte de los aristócratas londinenses, sé que su señoría lleva una vida por demás disciplinada». «Eso es cierto», comentó el duque. «Y ahora, si usted me perdona, señora, voy a ver que todo esté listo para nuestra partida». Salió del comedor y Lady Macleod se volvió hacia Yavina. «No podías haber hecho mejor elección, querida mía. Llevarás una vida tranquila y ejemplar en Warminster, y el duque será, estoy segura, un marido excelente, digno de confianza». «Tal vez no sea tan aburrido como parece», dijo Yavina sin pensar, y vio el asombro que reflejaba el rostro de Lady Macleod. «Estoy segura, querida niña, de que no sabes lo que dices». Los ojos de Lady Macleod brillaron, y Yavina comprendió, demasiado tarde, que aquella mujer repetiría sus palabras a cuanta persona se tropezara en su camino. «Debe pensar que me casé con él solo por el título», se dijo Yavina, pero ya no podía retirar lo que había dicho. Terminó de desayunar a toda prisa, pensando en que debía frenar mejor su lengua. Salió del comedor y en lo alto de la escalera que conducía a la puerta del frente, encontró al duque, que la estaba esperando. Como en la mayor parte de las casas escocesas, las habitaciones principales estaban en el primer piso y la amplia escalera de piedra les permitió bajar a los tres juntos, mientras Sir Ewan los seguía detrás. «No he tenido oportunidad, señora», dijo el duque con agradable expresión, «de decirle lo encantadora que me parece su casa, y veo que tiene algunos interesantes retratos familiares en sus muros». «Estamos muy orgullosos de nuestra colección de retratos de familia», dijo Lady Macleod. «Este es el jefe de la tribu que peleó contra los daneses». Su desnudo dedo señaló una pintura mal ejecutada
y que necesitaba una buena limpieza. «Un hombre magnífico», comentó el duque. «Y aquí está el primer baronet que recibió el título, por supuesto, después de que nuestro rey Jaime VI se volvió Jaime I de Inglaterra. Y esta es su esposa, una linda criatura que le dio nada menos que 14 hijos, de los cuales sobrevivieron 10. «Admirable», murmuró el duque. Bajaron unos escalones más y entonces Lady Macbeth dijo: «Esta es nuestra antepasada más romántica y su esposo». «¿Por qué romántica?», preguntó Yavina, interesada por el adjetivo. En la rebelión del 45, el jefe Macbeth, que vimos en el retrato, había llegado a un entendimiento con los ingleses que concedieron a él y a su clan inmunidad. «¿Y la dama?», preguntó Yavina. «Jean Ross. Era una vecina a la que los ingleses descubrieron espiando a sus tropas. Fue traída aquí al castillo y condenada a muerte». «¿Qué sucedió?», preguntó Yavina, con los ojos iluminados de interés. Cuando la sacaron del gran vestíbulo donde había tenido lugar el juicio, Sir Angus MacEwan, el jefe de la tribu, quien se había enamorado locamente de ella, habló. «¿Qué dijo?», preguntó Yavina, llena de excitación. «Dijo: no pueden matar a esta mujer porque es mi esposa». «¿Y eso la salvó?», preguntó Yavina. «Por supuesto», contestó Lady Macbeth. «Los ingleses habían garantizado inmunidad a Sir Angus y su clan». «Pero ¿no descubrieron los ingleses que el matrimonio no existía?». Lady Macbeth se echó a reír. «Vamos, Yavina, no me digas que no conoces nuestras propias leyes. El matrimonio por declaración, frente a testigos, es completamente legal en Escocia. Y en cuanto a Sir Angus habló, él y la hermosa Jean quedaron convertidos, de hecho, en marido y mujer». Hubo un momento de silencio y Yavina se dio cuenta de que el duque se había quedado inmóvil, como petrificado. «Estoy segura de que su señoría conoce nuestras costumbres escocesas», continuó Lady Macbeth en tono casual. «Por ejemplo, si usted y Yavina no se hubieran casado antes de hospedarse con nosotros, ahora quedarían convertidos, en forma legal e irrevocable, en marido y mujer». Había un brillo de malicia en los ojos de Lady Macbeth, como si sospechara la verdad. Ni Yavina ni el duque hablaron hasta que llegaron a la puerta del frente. «Adiós, Yavina», dijo Lady Macbeth. «Ha sido un placer tener a tu esposo y a ti con nosotros, y espero que cuando vuelvan a visitar Escocia nos den oportunidad de brindarles de nuevo nuestra hospitalidad». «Es usted muy bondadosa», murmuró Yavina. El duque estrechó la mano de Sir Ewan y después la de Lady Macbeth. Él también expresó su agradecimiento y subió al carruaje con Yavina. Los lacayos les cubrieron las piernas con tapetes de piel y el calentador de pies fue colocado, ya caliente, en el piso del carruaje. Hickman fustigó a los caballos con el látigo y estos se lanzaron al largo recorrido que se extendía frente a ellos. El duque no habló. Yavina lo miró de soslayo. Había echado hacia adelante la cuadrada mandíbula y apretaba los labios llenos de furia. Después de algunos momentos, no pudieron soportar por más tiempo aquel largo silencio. Yavina dijo en una vocecita que era poco más que un susurro: «Lo siento». El duque no contestó. Luchaba por controlar su ira. Nunca, en toda su vida, se había sentido tan capaz de golpear a alguien o de lanzar juramentos desenfrenados. No podía creer que fuera verdad que él, que había decidido de manera irrevocable no casarse jamás, se encontrara de pronto unido en matrimonio a una muchacha de la que sabía muy poco y a la que consideraba del todo irritante. Un acceso de rabia impotente lo hizo ver todo rojo a su alrededor. Estuvo a punto de tomar a Yavina por los hombros y sacudirla hasta que le castañearan los dientes. Pero luego, echando mano de la lógica con que trataba de controlar todos sus actos, comprendió que no lograría nada con ello. Lo que había sucedido no podía cambiarse por el momento, y aunque esperaba encontrar alguna escapatoria legal, no podía pensar en otra cosa excepto en el hecho de que su esposa, la duquesa de Warminster, estaba sentada a su lado. Su expresión era tan feroz y tan sombría que Yavina guardó silencio, impresionada. No estaba acostumbrada a tratar con personas emocionales. Su padre era un hombre agrio y seco.
que después que murió su esposa, se había comunicado con Yavina solo a base de monosílabos. Yavina había evitado dejarse vencer y deprimir gracias a su entusiasmo innato y a su fértil imaginación, cualidades que la había ayudado a sobrellevar la soledad de su vida. La casa de su padre se encontraba en el centro de sus propiedades y el pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros. Con solo viejos sirvientes con quienes hablar, Yavina, hambrienta de contacto humano, encontraba consuelo en un mundo poblado por sus propias fantasías. Como ansiaba emociones, hacía de todas las cosas una aventura. La primera flor silvestre de la primavera era para ella motivo de tremenda excitación. Un fuerte viento que soplara a través de los páramos se convertía, en su mente, en un tifón que levantaría el techo de la casa y los dejaría expuestos a los elementos, temblando de frío en sus camas. Cuando salía a cabalgar, se imaginaba a sí misma como uno de sus antepasados, que marchaba a la batalla contra los ingleses. Otras veces, cuando volvía a casa, era la hija de un jefe escocés que huía de los vikingos que querían secuestrarla y llevarla allende los mares como su prisionera. Cuando no estaba estudiando, pues su padre había insistido en que recibiera una buena educación, se dedicaba a leer y, desde luego, los libros que más la emocionaban eran las novelas románticas, de todo tipo. Se identificaba con las heroínas y vivía sus aventuras. Suspiraba y derramaba lágrimas con ellas. Y sí, como sucedía con frecuencia en los libros, la heroína moría con el corazón destrozado. Yavina sentía que su existencia misma había concluido. Vivía una vida ficticia y, de haberlo sabido, el duque habría comprendido el motivo de las habituales exageraciones que Yavina y su pasión por todo lo dramático. Pero nada de lo experimentado a través de los azares padecidos por las heroínas de ficción o de lo que había aprendido de historia la preparó para verse sentada en un carruaje trepidante junto a un hombre enfurecido y al punto de la violencia y los labios apretados de ira. Hubiera querido explicarle que, desde luego, se había olvidado por completo de que el matrimonio por declaración era una forma legal de casamiento en Escocia. Había oído hablar y leído sobre ella, pero cuando dijo, en respuesta a la pregunta de Lady Macern, que el duque era su esposo, no intentó ni por un segundo que aquello fuera otra cosa que una falsedad pasajera, una mentira mediante la cual podía ganar tiempo para escapar de una desagradable situación. La habrían encontrado sola, en un carruaje dañado, acompañada de un hombre joven. La única experiencia que había tenido Yavina con los hombres, o con la sociedad en general, tuvo lugar el año anterior, cuando 3 meses después de cumplir 17 años, su padre la llevó a Edimburgo para la temporada social. Ahí, como debutante, había sido invitada a bailes y reuniones, y en aquella ocasión descubrió que los hombres la encontraban atractiva, pero los jóvenes que conoció le parecieron torpes y poco refinados. Conoció, sin embargo, a otros hombres mayores que la adularon y la colmaron de cumplidos. Yavina estuvo, durante toda esa temporada, acompañada de personas de respeto y vigilada día y noche. Su padre había tenido buen cuidado de ello. Sin embargo, cuando volvió a casa, había adquirido mayor confianza en sí misma. Había aprendido, además, que más allá del mundo solitario y aburrido en el que ella vivía, existía otro mundo, pletórico de emociones. La visita a Edimburgo le enseñó también cómo manejar a su padre con un poco más de habilidad que en el pasado. Comprendió que a un hombre se le podía halagar y convencer para que hiciera algo que una mujer deseaba, y había logrado convencerlo para que consintiera en llevarla de nuevo a Edimburgo el próximo mes de mayo. Pero entonces, como una bomba, llegó la proposición de Lord Dornech. Yavina casi no se había percatado de la existencia de aquel hombre. Era amigo de su padre, al que acompañaba a las cacerías, y solía visitarlos cuando iba a Edimburgo o a ver a otros amigos en las cercanías. A Yavina le parecía un hombre aburrido de un carácter casi tan agrio como su padre. Lo consideraba solo como un amigo de la familia y, cuando un día Sir Bruce le ordenó que fuera a su estudio, después que Lord Dornech se marchó, obedeció a toda prisa, sin imaginar lo que la esperaba. «Tengo algo de gran importancia que decirte, Yavina», había dicho su padre después de aclararse la garganta. «Sí, papá, ¿qué es?»
Lord Dornech me ha pedido tu mano en matrimonio y yo se la he concedido en nombre tuyo. Por un momento, Yavina pensó que no podía haber escuchado bien o que su padre le estaba jugando una broma cruel. Luego, cuando el impacto de lo que él había dicho golpeó con fuerza su mente, lanzó una exclamación de horror. «¿Casarme con Lord Dornech, papá? Jamás en mi vida». «No intento discutir este asunto contigo, Yavina», contestó su padre. «He prestado seria consideración al asunto y creo que su señoría es exactamente el hombre que te conviene para marido. Me alegrará mucho saber que estás en manos tan seguras». «Pero es viejo, papá, demasiado viejo para casarse con alguien de mi edad». «Esa es cuestión de opinión. Eres muy voluble, Yavina, y te repito lo que te he dicho siempre. Demasiado impetuosa e impulsiva. Necesitas un hombre mayor para protegerte». «Yo no quiero protección», dijo Yavina casi gritando. «Yo quiero casarme con alguien a quien ame. Alguien con quien pueda divertirme». «No hay nada más que decir, Yavina», le había dicho Sir Bruce con frialdad. «Lord Dornech vendrá a visitarte mañana. Lo recibirás con amabilidad y confirmarás mi decisión de convertirte en su esposa». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.